La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. El día de hoy se está entregando equipo a algunas familias de varias comunidades, en donde la intención fundamental es que ellos puedan implementar lo que son los microrriegos, y para ellos se les está entregando el equipo necesario para poderlo implementar. Quiero contarles de que con este equipo que se le está haciendo entrega el día de hoy, ellos tienen la capacidad para poder implementar el microrriego en lo que es una extensión de una cuerda. El equipo completo, estamos hablando de lo que comúnmente le llamamos un tinaco, la manguera que va a ser utilizado para poder implementar el riego por goteo, el demás equipo que va a la tubería PVC, pegamento, codos, tapones, etcétera. El equipo va completo, de tal forma que lo único que se tiene que hacer es hacer las uniones respectivas, la instalación correspondiente, y de esta manera se está implementando prácticamente lo que es un mini riego en varias comunidades de Santa Cruz del Quiché. Hoy más que nunca necesitamos innovar un sinnúmero de situaciones que se habían estado dando, y una de ellas es la implementación de los mini riegos, que pues en Santa Cruz del Quiché prácticamente no se le había apoyado a este proyecto. Sin embargo, hoy lo más importante es iniciar, lo más importante es de que hoy ya existen varias comunidades, varias familias que están implementando este sistema, y a lo que nosotros vamos y lo que queremos y lo que esperamos de ello es un resultado. Lo hemos dicho que estamos trabajando en base a resultados, y lo que queremos es ver de aquí a unos cuantos meses ya un producto de esta entrega. Nosotros se los entregamos hoy. De aquí a 2-3 meses vamos a ir al campo a supervisar cómo está instalado el equipo, cómo está funcionando, cómo llevan ya la primera producción que ellos van a implementar en diferentes comunidades, qué es lo que a nosotros nos interesa. Creo que esto es parte también del desarrollo hacia las familias, hacia las comunidades, tomando en cuenta de que a veces se carece de recursos económicos, y sin embargo con este equipo ellos pueden producir verdura, hortalizas, e incluso pueden sembrar, si ellos así lo desean, lo que es el maíz y el frijol. A través de la municipalidad hemos tenido acciones bien concretas, no solo en la entrega de estos insumos, sino también hemos interactuado y hecho acciones en conjunto, ¿verdad? De tal manera que podemos ver ya ahora un cambio en el campo, tanto de MAGA, con apoyo de la municipalidad, a través del establecimiento de huertos familiares, establecimiento de los mini riegos propios que se dan, entregas de alimento, y que a futuro estamos viendo ya la entrega de invernaderos y obviamente su establecimiento en el campo directo. Realmente para nosotros es muy importante este microrriego, ¿va? Porque hace muchos años pues nosotros deseábamos tener algo así, y hoy es una realidad. Les agradecemos primero al señor alcalde y luego a los señores del MAGA, pues porque ellos nos están apoyando en gran manera, ¿va? Sí que no me queda más que agradecerles, ¿va? Me faltan palabras, ¿va? Cómo expresarme, ¿va? Porque realmente este proyecto es muy importante, ya que nos va a beneficiar en gran manera, ¿va? En lo que es los huertos familiares. Gracias al señor alcalde que nos dona eso, es un beneficio para nosotros, que nos ayude, ¿va? Y para que seamos nosotros que utilicemos eso muy bien. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.